Hola, buenas noches mis hermanos. Como estoy grabando de noche, les digo buenas noches. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Aquí estoy otra vez para compartir un devocional. Hoy me tocó el Salmo 89, versículo 15 al 28. Este salmo habla de la adoración, de justicia y protección. Y antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias te doy esta noche, bendito Padre. Gracias porque tú eres el que preparas el corazón, la mente y abre los oídos de cada oyente para que tu palabra llegue a lo profundo de su corazón, Señor. Sé que tú tienes algo que decirles a cada uno de ellos a través de esta palabra, porque sabemos también, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que da fruto al 100%. Pongo este tiempo en tus benditas manos, Señor. Bueno, vamos a empezar. Salmo 89, versículo 15, dice: Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. La adoración no nomás se refiere a las personas que están en alabanza o en el coro, y que ellos van a caminar bajo esa luz porque están en la alabanza o en el coro. Aquí se refiere al llamado que el Señor hace a su creación y lo llegamos a aceptar como Señor y como Salvador. Ese llamado que nos hace para la salvación eterna. El llamado a caminar en la palabra de Dios, que es la luz. Por eso dice: estén alegres, estén contentos y estén felices, porque obedecieron a ese llamado. Y nosotros, como sus hijos, somos privilegiados y fuimos escogidos por Él y escuchamos por la gracia de Él ese llamado. Y la adoración no nada más es adorarlo en las alabanzas o en el coro o en el servicio a la iglesia. Hay muchas formas también de adorar al Señor. Una de ellas es al leer su palabra, al meditar en su palabra, porque ahí nos revela el carácter de Cristo y la voluntad que Él quiere para nosotros. Y lo vamos conociendo de una manera más profunda. Y esa es una manera también de adorar al Señor. Ay, disculpen. También al honrar a tus padres, al tratar con amor a tus hijos, con respeto a tu esposa, a tu esposo, a las personas que te rodean y son no creyentes, cómo los tratamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos en el trabajo. Esa también es una forma de adorar al Señor, al hacer lo que a Él le agrada. Bueno, luego dice el 16: todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Aquí no habla de la fama como la del mundo, de un artista, de un comediante. No, aquí habla de las maravillas que el Señor hizo a su pueblo, a nosotros como sus hijos, a los creyentes. Es algo maravilloso que nosotros nos regocijemos, quiere decir tener un profundo gozo, un deleite en la bondad de Dios hacia nosotros. Por eso dice aquí: regocíjate, alégrate de la justicia también del Señor, porque es un Dios justo. A veces hemos enfrentado batallas o situaciones difíciles. Ahí debemos de gozarnos, porque debemos tener ese entendimiento que el Señor va a pelear cada batalla por nosotros, porque es un Dios justo, un Dios fiel, y nos debemos de gozar entendiendo que Él pelea estas batallas, entendiendo de que debemos estar contentos y alegres porque confiamos en Dios, porque Él es el que nos va a dar esa fuerza para seguir adelante. Y debemos estar contentos. Sé que no es fácil, sé que es difícil,
es fácil decirlo, pero en el momento que pasamos la situación es difícil. Pero que Dios nos ayude y nos dé el poder de confiar en Él, porque Él se va a encargar de hacer justicia. Y luego dice el 17, tú eres la fuerza gloriosa de ellos, a ti te agrada hacernos fuertes. Fíjense qué bonito es el Señor. A Él le agrada hacernos fuertes. Por eso debemos de pelear con las fuerzas del Señor, no con las de nosotros. Le agrada hacernos fuertes, fuertes físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. ¿Y cómo lo podemos hacer fuertes? Pues leyendo su palabra, confiando en Él y creyendo sus promesas, porque Él tiene muchas promesas. ¿Y cuál es su fuerza gloriosa? Es su poder reflejado en nosotros. Es la fuerza del Señor. Es la fuerza del Señor en nosotros, su poder. Esa es su gloriosa fuerza en la vida de cada uno de nosotros. Y luego dice el 18, así es, nuestra protección viene del Señor y Él, el Santo Israel, nos ha dado nuestro Rey. ¿De quién viene esa protección? ¿Del hombre? ¿Quién nos protege? ¿El hombre? No. La protección viene del Señor. Él es el que nos protege, Él es el que nos ayuda, nos socorre, el Santo de Israel. Él que nos ha dado un rey. ¿Quién es ese rey? El Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y de Él viene nuestra protección, que es la más confiable y la más segura. Así que siempre debemos recordar eso. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ayuda, Él nos socorre. Y como dice en el Salmo 23, yo te protegeré con mi vara y mi cayado. ¿Ven qué bueno? Qué fiel es el Señor que nos protege. Y luego dice el 19, hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste, he levantado un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Fíjense, hace tiempo le hablaste en visión a tu pueblo fiel. Había un pueblo fiel. ¿Nosotros somos fieles al Señor? Él nos puede hablar también a nosotros como sus hijos, como su pueblo, porque también somos pueblo del Señor. Que Él nos ayude a caminar en fidelidad. Aún en estos tiempos, porque el Señor no cambia, Él nos puede hablar a través de una visión. Y Él, entre la gente común como tú, como yo, encontró a alguien para que fuera rey. ¿Y qué creen? Encontró, como dice en el versículo 20, encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. ¿A quién encontró? A su siervo David. Un siervo fiel a Dios es una persona que tiene un corazón humilde, una disposición a servir primero antes que a Él, antes que a uno. Ese es un siervo fiel. Y eso vio el Señor en el rey David. Por eso lo escogió para que fuera el rey de Israel. Y dice, lo ungí con aceite. ¿Cuál aceite? El aceite de la unción. Ustedes saben que hay un aceite especial. Ese aceite se habla, si no me equivoco, en Éxodo 30, 22, 23. Es un aceite que solamente lo usaban para consagrar las cosas, para los sacerdotes como Aarón y su descendencia. Ese aceite no se puede usar para otras cosas. Solamente es especial para eso, para consagrar cosas para el pueblo de Israel y de todas sus generaciones. Y tampoco se puede usar para las personas que no son creyentes. Debemos tener mucho cuidado. Es un aceite especial dedicado para consagrar a los sacerdotes,
a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y las cosas sagradas de Dios, como el altar y todos los utensilios que se usaban para el altar eran untados con ese aceite especial y consagrados para el servicio de Dios. Y luego dice en el 22, sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. El 23, aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que le odian. Si nosotros caminamos bajo la cobertura de Dios y no nos salimos fuera de ella, el Señor nos va a librar de todos nuestros enemigos y no permitirá que nuestros enemigos dominen sobre nosotros, porque Él mismo dice que los aplastará y destruirá a los que nos odian. Muchas veces pueden levantar columnas en contra de nosotros o señalarnos como hijos de Dios, pero el Señor va a estar ahí para respaldarnos, para defendernos y no va a permitir que nos aplasten más si ellos quieren hacer daño más si ellos quieren hacerle daño a nosotros como hijos que hablamos su palabra. Él nos va a defender, Él nos va a respaldar y Él nos va a librar de todos nuestros enemigos. Amén. Y luego dice el 24, mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán. Con mi autoridad crecerá en poder. ¿Con la autoridad de quién va a crecer el rey David? ¿Con la autoridad de quién vamos a crecer nosotros como hijos de Dios? ¿Con la autoridad nuestra? No. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que nos da a nosotros como hijos de Dios ese poder. Pero debemos de usar esa autoridad correctamente como le agrada a Dios. No para agradar al hombre, no para agradarme a mí misma, sino para agradarle al Señor. Y luego, qué hermoso dice, mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán. Y así como ese amor inagotable acompañó a David, así nos va a acompañar a cada uno de nosotros. Porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y Él dice que su amor nos va a acompañar. Así es. Y debemos de creer eso. Su amor siempre nos va a acompañar. Luego el 25. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y Él clamará a mí. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jesucristo, porque a través de Cristo llegamos al Padre. Y muchas veces clamamos al Señor por su ayuda, clamamos a Él. Y esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Es la promesa del Señor para nosotros. Al reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, esa es una promesa para nosotros, para la salvación, para la vida eterna. Y Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo, Él es el ancla en la que debemos estar anclados. Y Él es nuestro Padre que nos ama a cada uno de nosotros. Y su amor es inagotable. Y luego dice el 27, lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. En ese tiempo era el rey David. El rey David fue ese hijo varón escogido por Dios y lo hizo tan poderoso en la tierra porque David, recuerden, tenía un corazón conforme al de Dios y él amaba a David, le agradó y lo hizo rey. Y dice, lo amaré y le daré mi bondad para siempre. ¿Ven? Lo amaba y le iba a dar su bondad para siempre. Y así nosotros el Señor nos ama y su bondad está con nosotros para siempre. Pero siempre debemos ser humildes de corazón. Siempre debemos caminar íntegros y siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, mi pacto con Él nunca tendrá fin. En el 28 dice eso, lo amaré y le daré mi bondad para siempre, y mi pacto con Él nunca tendrá fin. ¿A qué se refiere que mi pacto nunca tendrá fin? Que el reino de Dios es eterno,
porque ahí también hubo un pacto que es una promesa que viene desde Abraham hasta la descendencia de David. Recordemos que el linaje de David, ahí viene el linaje de Cristo, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el pacto de Dios para nosotros. Esa es una promesa, que nuestro reino será eterno. Y ahí se encuentra y habla de eso en Mateo 21:9. Y él dice que nunca se va a olvidar del pacto que le hizo a David, porque tenemos al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto eterno, que a través de él llegamos al Padre y encontramos la salvación en Cristo Jesús. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que su reino nunca terminará, que será eterno y para siempre. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, muchas gracias por escuchar esta palabra. Muy buenas noches. Y bueno, vamos a orar para terminar este devocional. Gracias te doy, Padre Santo, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor inagotable en cada uno de nosotros. Somos imperfectos y fallamos, pero tenemos un Dios que nos ama, que nos corrige y que nos disciplina. Ayúdanos a aceptar tu disciplina, Señor. Ayúdanos a adorarte en todo tiempo y en todo momento, estando alegres. En las situaciones que nos encontremos, que sea tu gozo y tu salvación en nosotros, con un corazón lleno de gratitud hacia ti, recordando que somos tus hijos y que debemos de ser fieles a ti, caminando en integridad, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Recordar que al darte adoración a ti, es de la manera que nosotros nos expresamos, caminamos en la vida como hijos tuyos, cómo honramos a nuestros padres y cómo hacemos lo que te agrada a ti. Gracias te doy, Padre Santo, por tu fidelidad y tu amor inagotable. Gracias por amarnos tanto. Y gracias te doy por darnos a tu Hijo Jesús, que Él dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste, Señor. Que nunca se nos olvide quién eres tú en nuestras vidas. Y que siempre tengamos un servicio de adoración a ti, con devoción y con un corazón humilde. Gracias te doy, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches, que descansen, que Dios los acompañe en su sueño y que se levanten con esa alegría y ese gozo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes tenga la bendición de Dios y nos vemos pronto. Adiós.